El nombre que se le suele dar a la glucosa es de glucosa o también se le puede conocer como dextrosa. Este es un monosacárido ya que pertenece al grupo de los azúcares más simples que no pueden descomponerse en unidades más pequeñas mediante hidrólisis. Su fórmula molecular es C6H12O6. Esta se suele clasificar como un carbohidrato simple, más específicamente una aldohexosa. Su función es ser una fuente de energía para la respiración celular en animales, plantas, hongos y bacterias. Y bueno, su origen suele variar según lo que estemos hablando. Por ejemplo, en plantas, este se produce durante la fotosíntesis a partir de dióxido de carbono y agua, usando la energía lumínica. En animales y humanos, este suele circular en la sangre como la principal fuente de energía inmediata de los tejidos. Y ya por último, el organismo también puede obtenerla a partir de la digestión de carbohidratos o mediante procesos internos como la glucogénesis. En esta diapositiva podemos ver la fórmula química de la glucosa, C6H12O6, acompañada de su representación bidimensional y tridimensional. Su fórmula molecular indica tres cosas importantes. La primera es que tiene 6 átomos de carbono, lo que la convierte en una hexosa, que están representados en color negro. La segunda que tiene 2 hidrógenos, representados en color gris. Y la tercera que tiene 6 oxígenos, que están representados en color rojo. En la imagen se muestra la forma cíclica de la glucosa, específicamente la forma piranosa, que es la más estable y la que predomina en solución. Los enlaces muestran cómo la molécula se pliega formando un anillo de 6 miembros. ¿Cuáles son las reacciones químicas de la glucosa? Para empezar, la glucosa es un monosacárido de 6 carbonos, lo que significa que es una hexosa. Tiene una fórmula molecular de 6 carbonos, 2 hidrógenos y 6 oxígenos, y gracias a su tamaño y a la cantidad de grupos hidroxilo que tiene, es muy soluble en agua, y esto facilita su transporte en la sangre y su disponibilidad inmediata como fuente de energía. En su forma lineal, la glucosa pertenece al grupo de las aldosas porque presenta un grupo funcional aldehído en el carbono número 1. Este grupo aldehído es clave porque le da la capacidad de actuar como un azúcar reductor, ya que puede oxidarse con facilidad. También es el responsable de muchas reacciones químicas importantes como la formación de hemiacetales. Precisamente por la presencia de este grupo aldehído, la glucosa puede reaccionar consigo misma y formar un anillo, lo que le da origen a las formas cíclicas. En una solución acuosa, la mayoría de las moléculas de glucosa se encuentran en forma de anillos llamados glucopiranosa. Esta ciclación ocurre cuando el hidroxilo del carbono 5 ataca el carbono 1 y se forma un hemiacetal. Este proceso también crea un nuevo carbono quiral llamado carbono anomérico. A partir de esta ciclación aparecen dos formas distintas, la alfa y la beta, que se conocen como anómeros. La única diferencia es la orientación del grupo hidroxilio en el carbono anomérico, pero esta diferencia tan pequeña puede influir mucho en cómo las enzimas reconocen y procesan a la glucosa. En el agua, estos dos anómeros pueden convertirse uno en otro en un proceso llamado mutua rotación. Otra característica muy importante es que la glucosa es una molécula ópticamente activa. Esto significa que puede desviar la luz polarizada debido a que tiene varios carbonos quirales. La forma biológicamente relevante es la de glucosa, que es la que se utiliza prácticamente todos los seres vivos. Ya que es tan rica en grupos hidroxilo, la glucosa es muy polar y forma muchos puentes de hidrógeno con el agua. Esto explica su gran solubilidad y también influye en su reactividad. Gracias a esta estructura puede participar en un gran número de reacciones químicas propias de los carbohidratos, como la oxidación, la reducción, la isomerización y la fosforilación. Además, la glucosa puede formar enlaces glucosídicos a través del carbono anomérico. Estos enlaces permiten que se una con otras moléculas de azúcar para formar disacáridos como la maltosa o polisacáridos como el almidón, el glucógeno o la celulosa. Dependiendo del tipo del enlace, estos polímeros pueden ser fáciles de digerir o completamente indigeribles para ciertas especies. La glucosa también participa en reacciones no enzimáticas como la glicación, donde el grupo aldehído reacciona con aminoácidos de proteínas. Esto puede generar compuestos conocidos como AGEs, que en el organismo pueden causar daños y en los alimentos son responsables de colores y aromas en procesos como la reacción de Maillard. La glucosa no solo es importante porque da energía, sino porque químicamente es muy versátil. Su estructura le permite participar en una enorme variedad de reacciones que son esenciales tanto para el metabolismo como para la formación de diferentes biomoléculas. Hola, mi nombre es Carlos Reyes Mesa y yo les voy a presentar las rutas catabólicas de la glucosa. La primera es la glucólisis. La glucólisis es una vía catabólica citoplasmática de 10 reacciones que convierten una molécula de glucosa de 6 carbonos en 2 piruvatos de 3 carbonos, produciendo 2 ATP netos y 2 NADH. Bueno, lo que primero ocurre es que ocurren dos fosforilaciones que consumen ATP. La hexoquinasa y la glucoquinasa forman glucosa 6-fosfato, G6P, atrapando la glucosa en la célula, y la PFK1, principal punto de regulación, transforma fructosa 6-fosfato en fructosa 1-6-fosfato, que es la F1 y 6BP. La PFK1 se activa por AMP y la F2, 6BP, e inhibe por ATP y citrato. La aldosa divide F1,6BP en DHAP y G3P. La triosa fosfato isomerasa convierte DHAP en G3P y cada G3P se oxida por el glisaldehído 3-fosfato deshidrogenasa, formando una H y 1,3-bi-fosfoglicerato. Luego, la fosfoglicerato quinasa genera el primer ATP por fosforilación a nivel del sustrato y tras varios pasos, el PEP producido por la enolasa dona su fosfato a la piruvato quinasa, generando el segundo ATP. Esta enzima es activada por F1,6BP y reprimida por ATP y alanina. El balance final es 2 ATP netos, 2 NADH, 2 piruvatos por glucosa.
El destino del piruvato depende del oxígeno. En condiciones aeróbicas pasa acetilcoenzima A en la mitocondria para entrar al ciclo de Krebs generando NADH y dióxido de carbono. En condiciones anaeróbicas se reduce al lactato para generar NAD y mantener glucólisis activa. Metabólicamente, la glucólisis se integra con otras rutas que pueden variar, puede ser la vía de la pentosa o al glucógeno, y su actividad está regulada hormonalmente. Después, la siguiente reacción sería, o ruta, sería la de la oxidación del piruvato. Esta reacción ocurre en la matriz mitocondrial y funciona como un puente entre la glucólisis y el ciclo de Krebs. El objetivo es convertir el piruvato que viene de la glucólisis en acetilcoenzima A, que es la molécula que realmente entra al ciclo de Krebs. El proceso pasa en 3 pasos muy claros, tal como muestra pues, el diagrama. Primero es la descarboxilación del piruvato. El piruvato, una molécula de 3 carbonos, como ya habíamos dicho en la glucólisis, entra a la mitocondria y pierde un carbono en forma de dióxido de carbono. Este paso es catalizado por el complejo piruvato deshidrogenasa. Aquí el piruvato se convierte en un grupo de 2 carbonos llamado grupo acetilo. El segundo paso es la oxidación del grupo acetilo. El grupo acetilo recién formado es oxidado, es decir, pues pierde electrones. Estos electrones no se pierden como tal, sino son capturados por NAD, que se reduce a NAD más hidrógeno, NADH más hidrógeno. Este NADH llevará los electrones a la cadena transportada más adelante. Y el último paso y tercer paso es ya la formación del acetilcoenzima A. El grupo acetilo, que son 2 carbonos, se une a la molécula llamada coenzima A. Esa unión forma acetilcoenzima A, que es la molécula final del proceso. Ya que está formado este proceso, ahora sí puede entrar al ciclo de Krebs. La siguiente ruta catabólica es el ciclo de Krebs. Este ciclo ocurre también en la matriz mitocondrial y su función principal es generar moléculas energéticas a partir de la acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A se junta con el oxalacetato formando citrato. Después el ciclo va girando y transformando estas moléculas mientras se libera energía y dióxido de carbono. Primero pues entra el acetil-CoA y el acetil usa un grupo acetilo para unirse al oxalacetato pues formando citrato, como ya habíamos dicho. Después es la conversión de citrato a isocitrato, que pues solo es una reacción, solo es un como que reacomodo interno, no se gana ni se pierde energía todavía. Después de ahí sigue la primera descarboxilación oxidativa, que es del isocitrato a alfa-cetolglutarato. Aquí pasa lo importante, ya que se pierde un CO2, un dióxido de carbono, y se produce NADH. La segunda descarboxilación oxidativa es la del alfa-cetolglutarato a succinilcoenzima A. De nuevo, pues se libera otro grupo, otro dióxido de carbono y se forma otro NADH. Después pasa lo que es la conversión de succinilcoenzima A a succinato. Se libera pues el grupo CoA y se forma GTP o ATP por fosforilación a nivel sustrato. Después pasaría lo que es la oxidación del succinato a fumarato. Se forma FADH2, un transportador de electrones parecido al NADH. Después pasaría de la hidratación del fumarato a malato y la oxidación de malato a oxalacetato. Se genera otro NADH y se genera el oxalacetato. Con eso el ciclo está listo para recibir otro acetil-CoA. Pues en resumen, los productos por cada vuelta son 3 NADH, un FADH2, un GTP o ATP, 2 CO2 y ya. Después de esto seguiría la cadena de transportes de electrones. Esta parte está en la membrana interna de la mitocondria. Su función es usar la energía de los electrones del NADH y FADH para bombear protones y generar ATP. Primero, la donación de electrones. El NADH dona sus electrones al complejo 1, el FADH2 los dona al complejo 2. Los electrones viajan por las proteínas de la cadena 1, 2 y 4 y después pasa lo que es bombeo de protones, que pues, es el ion hidrógeno. Cada vez que los electrones pasan por el complejo se libera energía. Esa energía se usa para bombear protones hacia el espacio intermembranal. Esto genera un gradiente de protones más H arriba, o sea, hidrógeno, menos hidrógeno abajo. Después el oxígeno como pues, aceptor final. El último complejo, el complejo 4, se junta con electrones, hidrógeno y oxígeno formando H2O. Por eso literalmente sin oxígeno no se puede usar esta cadena. Y después pasa lo que es la ATP sintasa, que es la turbina. Los hidrógenos regresan a la matriz pasando por el ATP sintasa. Esto hace girar la enzima y produciendo mucho ATP, aproximadamente por 25 a 30 ATPs por glucosa. Después pasaría lo que es la fermentación láctica. Esto ocurre cuando no hay suficiente oxígeno, por ejemplo, en el músculo durante un ejercicio intenso. El proceso es que la glucólisis produce piruvato y NADH. Como pues, no hay cadena transportadora activa por falta del oxígeno, el NADH no se puede oxidar. Para generar NAD, el piruvato se reduce a lactato y el NADH se oxida a NAD, lo que nos genera que pues, se mantiene la glucólisis funcionando, no se genera ATP adicional, se produce el óxido láctico que puede ir al hígado para ir al ciclo de Cori. Después, la siguiente fermentación es la fermentación alcohólica. Esto ocurre en levaduras y en algunos microorganismos. Lo que pasa acá es que la glucólisis produce piruvato y NADH, el piruvato se descarboxila formando acetaldehído más dióxido de carbono, el acetaldehído se reduce a etanol usando NADH y el NADH se oxida a NAD para que la glucólisis continúe. Acá lo que nos va a dar resultado es que el piruvato y etanol más dióxido de carbono se genera NAD para seguir generando 2 ATP por glucosa. Comenzando con lo que son las rutas anabólicas, podemos comenzar con lo que vendría siendo la glucogenogénesis o la síntesis de glucógeno. En donde sucede esta es principalmente en el citosol de las células del hígado y del músculo esquelético. El proceso que se lleva a cabo durante esta ruta es que la glucosa se activa a UDP-glucosa. Después las unidades de glucosa activadas se añaden a una cadena de glucógeno ya preexistente, formando enlaces A1 y 4, catalizado por la enzima glucógeno sintasa. La enzima ramificante crea enlaces A1-6, dando lugar a la estructura ramificada del glucógeno. El resultado de esta ruta es el glucógeno polisacárido de reserva,
reserva listo para ser movilizado cuando se necesite. El consumo neto por molécula de glucosa es de 4 ATP, 2 GTP y 2 NADH. Después podemos continuar con lo que vendrían siendo las vías del pentosas fosfato, que su ubicación se da en el citosol de todas las células, especialmente activo en el hígado, el tejido adiposo, las glándulas suprarrenales y eritrocitos, donde se requiere gran cantidad de NADPH. El proceso para esto es que la ruta se divide en dos fases, la oxidativa y la no oxidativa. En el caso de la fase oxidativa o irreversible, la glucosa 6-fosfato se oxida en 3 pasos. Perdiendo un carbono como CO2, se generan 2 moléculas de NADPH y se obtiene ribosa 5-fosfato. Y en el caso de la fase no oxidativa o la reversible, esta interconvención de azúcares de 3 a 7 carbonos, C3, C4, C5, C6 y C7, para regenerar intermediarios glucolíticos, fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato, y asegurar el suministro de ribosa 5-fosfato para la síntesis de nucleótidos. El resultado de esta ruta es NADPH, o poder reductor esencial para la síntesis de ácidos grasos y esteroides para la defensa antioxidante, y ribosa 5-fosfato. El consumo neto por molécula de glucosa en este caso no consume ATP directamente, ya que es una ruta alternativa para la glucosa 6-fosfato. Su inversión de energía es la síntesis de la propia glucosa 6-fosfato al inicio, que gasta un ATP de la glucólisis. Después podemos continuar con lo que vendría siendo la biosíntesis de glucoproteínas y glucolípidos. Aquí podemos observar lo que vendría siendo la ruta de la glucogenogénesis y también lo que vendría siendo la ruta de las vías pentosas fosfato. Y aquí podemos observar lo que vendría siendo la biosíntesis de glucoproteínas y glucolípidos. La ubicación principal en donde sucede es en el citosol y retículo endoplasmático o aparato de Golgi. El proceso que se lleva durante esta ruta es que la glucosa y sus derivados como la glucosamina o el ácido glucurónico deben de ser activados antes de poder ser transferidos. La activación es debido a la glucosa 1-fosfato que se activa al reaccionar con UTP, uridinato y fosfato, para formar UDP-glucosa. Y la transferencia se lleva la unidad de azúcar activada, la UDP-glucosa, es transferida por enzimas específicas a la proteína o lípido aceptor. Y la maduración es el proceso de ensamblaje y modificación que ocurre principalmente en el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. El resultado de esta ruta son glucoproteínas esenciales en la membrana celular y la matriz extracelular, y glucolípidos, que son cruciales para el reconocimiento celular, la estructura y también para la señalización. Y el consumo neto varía significativamente, pero cada activación de glucosa consume equivalente a un UTP. Patología relacionada con proceso anabólico. La patología es la resistencia a la insulina o la hiperinsulinemia. La resistencia a la insulina ocurre cuando las células musculares, adiposas y hepáticas no responden adecuadamente a la insulina. El organismo compensa aumentando la secreción de insulina, lo que representa un estado altamente anabólico, ya que se activan rutas de captación y almacenamiento de glucosa, principalmente de glucogénesis y lipogénesis. El mecanismo bioquímico es el proceso inicia con la exposición crónica a niveles elevados de glucosa y lípidos, lo cual reduce la sensibilidad del receptor de insulina e interrumpe la señalización por IRS-1, P3K y AKT, crucial para la entrada de glucosa por GLUT4. Aumenta la activación anabólica de SRBP-1C y ACC, estimulando la conversión de glucosa en ácidos grasos. Induce hiperproducción de insulina por las células beta, potenciando la síntesis de glucógeno y triglicéridos. Este ambiente promueve un estado anabólico exagerado. Manifestaciones celulares. Incrementa la captación de glucosa mediada por insulina, aumenta la síntesis de glucógeno y triglicéridos, y la activación de enzimas anabólicas como glucógeno sintasa, ACC y FAS. Las consecuencias fisiológicas son, a corto plazo, mantiene niveles de glucosa casi normales. A largo plazo, el exceso de anabolismo induce estatosis hepática, hiperplasia de islotes y disfunción metabólica sistemática. Clínicamente progresa diabetes tipo 2, dislipidemias y síndrome metabólico. Patología relacionada con proceso catabólico. La cetoacidosis diabética o CAD es una complicación grave caracterizada por la ausencia de insulina y un exceso de glucagón, lo que induce la incapacidad de las células por utilizar D-glucosa y activar procesos catabólicos intensos. Durante la CAD, la falta de insulina bloquea la captación celular de D-glucosa, generando un ayuno celular. El hígado aumenta la glucogenólisis y la gluconeogénesis, liberando aún más glucosa a la sangre. Las células recurren al catabolismo de ácidos grasos produciendo sus cuerpos cetónicos. Cuando el exceso de cuerpos cetónicos genera acidosis metabólica, la hiperglucemia provoca diuresis osmótica, deshidratación y alteración electrolítica. Las consecuencias celulares de esto pueden ser que fragmente el ADN por estrés oxidativo, un daño mitocondrial por radicales libres y una alteración del transporte iónico por pérdida de ATP. Las consecuencias clínicas son la polidipsia, poliuria, vómitos y respiración de Kussmaul, hipotensión, deshidratación severa y alteración del estado de conciencia. Y, sin tratamiento, esto progresaría a coma y finalmente a la muerte. Patología relacionada con proceso mayormente catabólico. La hiperglucemia severa ocurre cuando los niveles de glucosa plasmática descienden por lo debajo de lo necesario para la función celular, especialmente en el sistema nervioso. Esto representa un estado dominantemente catabólico, ya que activa mecanismos para liberar o producir glucosa. Su mecanismo bioquímico libera glucagón y adrenalina, que esto estimula la glucogenólisis. También incrementa la gluconeogénesis, el lactato, la alanina, el glicerol. También agotamiento de glucógeno logra un estrés energético, la disminución de las vías anabólicas y disminución de ATP, y las neuronas desarrollan daño por excitotoxicidad.
Las manifestaciones celulares es que disminuye el ATP y fallan bombas iónicas, el estrés oxidativo y edemas celulares y disfunción sináptica y daño neuronal. Las consecuencias clínicas pueden ser que tengas temblores, sudoración, palpitaciones, un hambre intensa, confusión, convulsiones o pérdida de la conciencia también, y riesgo de daño neurológico permanente si no se corrige la glucosa a tiempo.